Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Tauro. Cariño, te saludo desde Barcelona. Ya estoy en Barcelona, ¿vale? Todo se va a empezar a normalizar como antes. Paciencia, mi querido bisonte. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona. Sigamos lo que es un acuerdo perfecto, si no bendiciones. Tengo una alpaca aquí, mi querido bisonte. Sorpresas. Hay cosas que voy a hacer, lo que es en cuestión de videos con alpaca, ¿vale? Pero luego, no tengo que entrar a tantos detalles porque si no la competencia me va a copiar, mi querido bisonte. Muy bien. Carta guía, carta consejo para mi querido Tauro. La carta del caballero de oros, cariño. Vale, quiero que te fijes bien en esta carta. Si te das cuenta, acá hay un personaje que está malherido, sus ojos están brillando, pero es de color rojo. Ya sabes lo que es, ¿no? Hay cosas que no puedes ir por YouTube. Este personaje, mi querido Tauro, en su mano, así en esta posición, tiene lo que es un ave, bisonte. Vale. ¿Te pasa, mi querido Tauro, que a veces es como que tú quisieras rescatar al mundo? Es como si tú fueras la mamá pollito, el papá pollito, como que siempre quieres hacer algo por los demás o estás protegiendo mucho o quieres proteger mucho a una persona, bisonte. Pero sin embargo, mi querido Tauro, siento que no está en tus manos posiblemente querer rescatar el mundo o de repente poder rescatar a esa persona. Tus intenciones son buenas, Tauro. Tus intenciones son muy buenas. Tú quieres hacer algo positivo por ellos, pero esto se te escapa de las manos, bisonte. ¿Qué te quiero decir con esto, mi querido Tauro? No te sientas mal. Si a lo mejor de repente las cosas no funcionan como tú esperabas, o si a lo mejor de repente no puedes hacer mucho por ellos. Lo importante es tu intención, tu buen corazón, perdón, las oraciones. Tú pide a Dios. Si tú no puedes con esta situación, tú pide a Dios. Haz una oración. Trata de entrar en contacto con la naturaleza, con el universo, porque parece como que te duele mucho algo. Pero no es que va directamente contigo. Es como que tú me dices, Richard, a mí que me hagan lo que quieran, pero que no se metan con ellos. O de repente tú dices, ¿por qué si esta persona es tan buena, es tan bueno, por qué le pasa estas cosas? Tauro, muy bien. Vamos a continuar, bisonte. Voy a darte signos. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. Vamos a ver signos. Tauro. Me sale Capricornio, me sale Leo, otra vez Capricornio, Cáncer, cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, cariño. Vamos a ver. Puede ser que a lo mejor también notas que una persona está triste o está pasando algo y a ti te gustaría hacer algo por él o por ella. Puede ser el caso. Un momento, chicos. Ay, por Dios. A ver, es que esto... Lo siento. Muy bien, así será, pues. Y pues, como no puedes hacer nada por esta persona, cariño, pues te sabe mal, ¿no? La letra O, la letra K, la letra Q, la letra V y la letra T, mi querido Tauro. Vamos a continuar con el tarot Z, ¿vale, bisonte? Vamos a ver. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude. La carta del 9 de bastos. Alguien se porta muy frío contigo, Tauro. Y la carta del sol. Vale, muy bien. Mi querido bisonte, yo voy a seguir sacando más cartas, pero yo te digo lo que estoy viendo aquí, ¿vale? Con estas primeras cartas. Si te das cuenta, aquí tú sientes como que hubieras perdido la batalla, bisonte. Quizá de repente porque hay una persona que se porta muy frío
o muy fría contigo. No todo tiene que ser amor de pareja, porque también puede ser hijos. Mira esta carta, la carta del sol, ¿vale? También puede ser hijo. Pero aquí el punto, Tauro, es como que tú dices, Richard, esta persona, su carácter no es así. Yo sé que es buena persona, yo siento que alguien lo está manipulando, yo siento que ellos no son culpables, lo han hecho brujería, lo han hecho esto, etcétera, etcétera. Yo voy a sacar más cartas, ¿vale? Pero en estos momentos es como que tú estás justificando a esta persona, que quizá de repente estás en tu razón, puede ser, pero yo voy a sacar más cartas. No todo tiene que ser amor de pareja, puede ser familia, que me dice Richard. En estos momentos, pues mis hijos están muy rebeldes, se quieren ir de casa, o en estos momentos quizás pues mi pareja no me entiende, o mamá, papá, mis hermanos, no sé qué está pasando. Yo sé que ellos no son así. A ver, voy a sacar más cartas. Tenemos lo que es la carta del 8 de copas, y al costado la carta del Rey de Pentáculos. Vale. Algunos de ustedes han llegado a pensar que posiblemente esto está originado por algo del pasado. Algunos de ustedes. Cuando te digo algo del pasado, como que vamos a suponer que tú estás en pareja. A lo mejor estás en pareja y tú me dices, Richard, no sé qué pasa que todo marchaba bien con él o con ella, o cada vez que yo estoy a punto de concretar una relación, se tuerce. Algo malo pasa. Parece como que tuviera algún hechizo, algún trabajo, alguna brujería, para que cuando yo tengo tanta ilusión, porque esta carta también es una carta de ilusión, simplemente las cosas terminan mal. Cambia su carácter, me ignora, ya no me hace las 7 esferas del dragón, yo qué sé, bisonte, algo. ¿Por qué te digo que tú piensas esto? Porque quiero que te fijes en esta carta. Si es en el amor, ¿vale? Porque aquí hay un personaje que quiere avanzar, pero si tú te das cuenta, este personaje dobla las rodillas, parece como que estuviera cargando un saco de piedra, como que me estuvieran cargando a mí, porque he engordado yo, cariño. Y no avanza. Las intenciones están ahí, la buena vibra. Tú me dices, Richard, yo quiero ser feliz, yo quiero sacar adelante ese proyecto, porque también puede estar relacionado con el trabajo. Yo quiero que mi familia, pues yo que sé, también se sienta realizado, pero no sé qué pasa. No sé qué pasa, que las cosas se complican. Vale. El que las cosas se compliquen, bisonte, no quiere decir que no vas a llegar a tu meta. ¿Vale? Porque este hombre que tú ves, aunque en su espalda hay un cadáver, es la muerte, cariño, este hombre no se rinde. Y aquí, a pesar que a lo mejor en algún momento ha tocado fondo, porque aquí hay un personaje que sale de la tumba, este personaje se aferra a la vida, se aferra al futuro. Tauro. Vale. Entonces, mi querido bisonte, aunque tú en este momento sientas que todo está en tu contra, Pepe Lucho ya no me abraza como antes, Richard, esos besos ya no son tan intensos como antes, siento su aliento diferente, Richard, no sé por qué, huele a perfume de leña barata de otro hogar. Puede ser el caso. Esto no quiere decir que sea el final, si tú no quieres, ¿no? Si tú me dices, Richard, mira Richard, yo no voy a soportar que venga oliendo a perfume barato de mercadillo. No, Richard, ¿vale? Porque yo uso, yo que sé, Chunel. Yo uso Chunel, cariño. Entonces, bisonte, si tú tomas tu decisión, es cierto que tú vas a tocar fondo porque eres un ser humano y te va a afectar esto, pero luego resurges. Porque esta es una carta de resurgimiento. Y si tú de repente me dices, Richard, yo siento que esta situación se acaba. Yo siento que me va a dejar de hablar, mis hijos se van, mi pareja se va, yo siento que este trabajo me van a echar. También puede ser el caso. No va a ser así, ¿vale? Es cierto que las cosas se complican un poco, pero luego vas a resurgir como el ave fénix, porque en ningún momento esta persona lo ves en el suelo. No, este personaje avanza, a pesar que hay una carga emocional, a pesar que hay una tristeza. Entonces, cariño, respira. Respira y tómate las cosas con calma, porque cuando la noche se hace más oscura, quiere decir que muy pronto se acerca el amanecer, ¿vale? Y no te lo digo como consuelo, te lo digo porque las cartas están diciendo esto. Recuerda que todo es libre albedrío.
Si tú me dices, Richard, no, a mí me encanta sufrir, pues es tu decisión, bisonte. Y tú sabes que yo te quiero, ¿vale? Mi querido Tauro, porque también sois mis consentidos. Luego va a aparecer la típica persona que mira todos mis videos, y gracias también, muchísimas gracias porque es un apoyo, pero luego me raja y va a decir, a todo el mundo dice que son sus consentidos. Ya me lo han dicho. A ver, bisonte, vamos a continuar, Tauro. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, bisonte. Ay, cariños, saltó una carta. La carta de la justicia. Tienes que tomar una decisión o trata de equilibrar las cosas. Puede ser que estás muy nervioso, muy nerviosa. Tranquilízate un poco, Tauro. Tranquilízate, ¿vale? El karma está lo que es a tu favor. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, bisonte. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta del diablo es un no. Puede ser que estás lidiando con un Capricornio. Opción 2. La carta de la templanza es un sí. Sagitario o Acuario. Vamos a ver, corazón, qué te quiere decir el oráculo. A ver, cariño. Vamos a ver. Bisonte. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Tauro, cariño. Vamos a ver. ¿Qué te dice? El número 66 tiene lo que es un mensaje muy importante para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es felicidad, bisonte. ¿Qué te había dicho Tauro con la lectura? Que aunque tú sientas que me digas, Richard, mi mundo está de cabeza, Richard, ¿vale? En estos momentos tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Yo te entiendo, bisonte. Pero ¿qué quieres que te diga, Tauro? ¿Sigue llorando? ¿Sigue sufriendo? Yo no te voy a decir eso, Tauro. Mira, fíjate en esta cartita, corazón. Aquí hay un personaje que está prácticamente con esa carita de... Cuando te ha pasado que a veces cuando te gusta una persona te brillan los ojos y estás así como tímido o tímida. Pues mira, corazón, aquí este personaje está con esa carita de inocente y está abrazando lo que es un corazón enorme, bisonte. Entonces, Tauro, cariño, lo que tú estés viviendo, porque estás nervioso, estás nerviosa, tú sientes que has fracasado. Ay, mi micrófono. Esto no es definitivo, ¿me entiendes? Esto no es para siempre, Tauro. Muy pronto las cosas van a cambiar a tu favor, bisonte. Solo es cuestión que tú tengas fe. Muy bien. Vamos a continuar, Tauro. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot del anillo. Que Dios y el universo me ayude. Tengo que buscar dónde poner este micrófono. Mucho se baja. Vamos a ver, bisonte. Vamos a ver, Tauro, 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 cariño. Tenemos lo que es la carta del 2 de pentáculos. Al costado de la carta del rey de bastos. Y la carta de la estrella. ¡Ay, bisonte, de verdad! Yo diciendo que la niña y el niño está sufriendo, pero me resultaste una víbora, sinceramente. Con todo el cariño del mundo. Tauro, cariño, ¿qué estás haciendo, bisonte? Te estás portando muy mal. ¿A quién quieres causar celos, Tauro? ¿A quién quieres causar celos? Y lo estás logrando, bisonte. Lo estás logrando. Y veo, corazón, que esta persona, a lo mejor tú me dices, Richard, lo estoy haciendo porque ya estoy harta. Ya estoy harto, Richard. Yo siempre pongo todo de mi parte. Y esta persona no me besa con esa intensidad. Yo necesito lengua, Richard. Necesito lengua. Ay, bisonte, bisonte. Pues corazón, tus tácticas de guerra en el amor, cariño, empieza a funcionar, Tauro. Porque hay una persona que a lo mejor te ve feliz, te ve que vas de fiesta, estás al costado de Pepe Lucho, de la Lupe, cariño, y veo que esta persona dice, ¿por qué Tauro me ignora? ¿Por qué Tauro ya no me busca? ¿Por qué Tauro no me hace cariñitos? ¿O no me trae esa hamburguesa doble carne que tanto me gusta? ¿Por qué no lo hace, cariño? Cariño, por Dios, lo estás logrando. ¿Por qué? Quiero que mires bien esta carta. Si te das cuenta,
Acá hay un hombre muy guapo, pero aquí, corazón, en este extremo tiene como una herida. Está cayendo un líquido color rojo. Ya sabes qué es, ¿no? Y aquí sale la carta de la estrella, cariño. Se da cuenta del gran valor que tú representas en su vida, Tauro. ¡Lo has logrado! ¡Lo has logrado, víbora! Eres muy mala. Eres muy malo, cariño, de verdad. Eres muy mala. Esta persona tiene celos por ti, cariño. Que no te sorprenda que te busque, que no te sorprenda que a lo mejor de repente quiera hablar contigo o te hace una llamada, porque la carta de la estrella, cariño, representa teléfono, redes sociales, etcétera, etcétera, mi querido bisonte. Una carta en economía, vamos a ver. Ay, Tauro, de verdad. Eres muy mala y muy malo y mereces ser castigado. La carta del juicio, cariño. Para el grupo de personas que a lo mejor ha perdido lo que es un trabajo, empiezas otro, ¿vale? Porque sale la carta del juicio y posiblemente es un trabajo nuevo. Es algo que tú no habías desempeñado. Ese tipo de trabajo en tu vida, ¿vale? La carta del juicio también, si tú de repente estás en un proyecto, en un sueño y las cosas no funcionaron, siento que te reinventas, porque la carta del juicio es empezar otra vez desde cero, mi querido bisonte, cariño. Muy bien. Las características, que Dios y Universo me ayude, Tauro. Tengo que poner luz, me veo muy oscuro. Bueno, estoy bronceado. La carta del 3 de oros, muchos de vosotros, bisonte, posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. Hay un hombre, me dice nombre, ¿vale? Porque veo que las mujeres han sido más firmes en esta situación. Hay un hombre que te busca, especialmente para el grupo de personas que tienen hijos. El otro mensaje también, sientes una conexión muy importante con una persona en tu trabajo y a lo mejor de repente vosotros se conocen y esta persona es como muy atento, muy atenta contigo, con tu familia, con tu entorno, bisonte. Puede ser de piel blanca, se peina por el costado, un poquito de barbita, cejas pobladas, etcétera, etcétera. Mujeres también de cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Los hijos, veo que no superan los 12 años, pero tú solamente toma lo que es tuyo. La carta del diablo, mi querido bisonte. Ay, Tauro, de verdad. Yo no sé en qué estarás metido tú, pero ya lo voy a averiguar porque soy chismoso. Simplemente que me falta tiempo. Vale, Tauro. Muchos de vosotros puede ser que están lidiando con una persona de elemento tierra, especialmente un Capricornio, pero también puede ser cualquier otro signo. Hay una tentación, Tauro. O esta persona es menor que tú, que puede ser el caso, o hay una diferencia de edad, o esta persona tiene tanta energía que a ti te vuelve loquita y loquito de amor. Una persona que a lo mejor tiene tatuajes, tiene unos ojos muy bonitos, verdes o azules o color miel, muy bonitos. Cabello negro, largo, puede ser que tenga canas también un poco. Está muy bronceado, ¿vale? Puede ser que inclusive tenga rasgos mulatos porque tiene los labios como el mío. Gruesos, cariño, carnoso. Pero cada vez que tú quedas con esta persona, lo disfrutas, cariño, haces el Pikachu, y luego te arrepientes, Tauro. ¿Por qué eres así, Tauro? ¿Por qué eres así? Richa, porque yo soy débil con la carne, Richa, y no puedo con este hombre. Tiene algo que me seduce, Richa. No sé qué hacer, o con esta mujer. Pero luego te arrepientes, Tauro. Luego te arrepientes y da la casualidad que esta persona te busca también, cariño. Quiere decir que la conexión es mutua. Tendrás que tomar una decisión. La carta del caballero de oros. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento tierra o cualquier otro signo. Hay una persona, que va a hacer un cambio radical en su vida o tiene que marcharse de tu entorno o de tu vida. Esta persona, cariño, veo que siente algo por ti, pero es más importante para ellos en estos momentos su proyecto, sus sueños. O de repente tú me dices, Richard, este es un mensaje espejo. Para mí es más importante mi proyecto, mis sueños, y tengo que dejar a una persona que estimo molt. Richard, ¿qué significa estimo molt? En catalán, que quiero mucho. Muy bien, bisonte. Te quiero, bendiciones de corazón. Estamos en contacto. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo.